Muy bien, niño, continuamos ahora con las claves del contexto. Entonces tenemos un primer punto. Dice, lee la expresión subrayada en la imagen siguiente. También puedes buscarla en el libro. Entonces mira que yo te la muestro aquí, ¿cierto? Tú la puedes ir mirando en la guía o puedes ir al libro de lenguaje de entretexto y vas a buscar también este mismo párrafo, cierto, que es el segundo párrafo. Si te das cuenta, mira, es este, y en él tenemos subrayada la frase: el caminante se dirigió al hombre que desde una garita cuidaba de la entrada. Entonces si miramos por acá, ese está aquí. Entonces usted va a coger en su libro y va a subrayar esa parte. Listo, la vas a dejar ahí. Si gustas, puedes leer todo el párrafo nuevamente. Listo, lees nuevamente el párrafo y subrayas solo esta parte. Bien, luego ¿qué nos dice? Nos dice, la imagen muestra subrayada la expresión: el caminante se dirigió al hombre que desde una garita cuidaba de la entrada. Entonces nótese que nos hablan de un hombre que está en un lugar llamado garita y que está cuidando la entrada. Por lo tanto entendemos, ¿cierto?, que esta garita está al lado o está cerca o está en algún lugar cerca de la entrada, ¿cierto? Entonces garita, ya sabemos que es un lugar. Luego nos preguntan, ¿qué significa la palabra garita? Entonces podríamos ir y buscar este significado en el diccionario, pero esa no es la idea. Mire que aquí decimos claves del contexto, es decir, yo debo interpretar, debo utilizar mi imaginación, debo utilizar mis otros conocimientos que me den luz para saber qué significa la palabra garita. Entonces nótese, vamos a notar que estamos hablando de alguien, de un hombre que está en un lugar que se llama una garita y que está cuidando una entrada. Entonces yo sé que en algún momento hemos visualizado esta situación de que hay un lugar donde hay alguien cuidando. ¿Quién cuida? ¿Quién es el encargado de cuidar las entradas de los lugares? Si de pronto has ido de pronto al comercio de acá en Necoclí, te has dirigido de pronto, digamos, a un punto Gana, por ejemplo, con tu mamá, con tu papá, y vemos que el primero que está en la entrada es un ¿qué? Un vigilante, ¿cierto? Entonces podemos interpretar que este hombre que está cuidando esa entrada es un vigilante, ¿cierto? Ahora, pensemos por un momento en la entrada de nuestro hospital, el hospital de Necoclí, ¿cierto? Yo por aquí tengo una imagen cuando estaban haciendo la entrada. Si se dan cuenta, miren, esta es la imagen de la entrada de nuestro hospital del municipio de Necoclí, aunque todavía no habían puesto las rejas que tiene hoy en día. Pero podemos ver aquí que hay un lugar, ¿cierto? Estamos hablando de que ya hemos interpretado que ese hombre es un vigilante que está en un lugar llamado garita. Si miramos entonces esta foto, pensemos, el vigilante de nuestro hospital, ¿cierto? El vigilante de nuestro hospital, ¿dónde se ubica para abrir y cerrar las puertas del hospital? Yo sé que usted, que ha ido al hospital con su mamá, con su papá en algún momento, se ha dado cuenta que el vigilante está justo aquí, ¿cierto? Justo aquí, en esta parte, aquí. Entonces, esos lugares donde se encuentra esa casetica o esa construcción pequeña, donde se encuentra el vigilante, es lo que llamamos garita. Listo, entonces aquí tenemos entonces el significado de la palabra garita. Entonces aquí, ¿qué podríamos escribir entonces? Que la garita es una caseta o una construcción pequeña para resguardar al vigilante, ¿cierto? ¿Dónde está el vigilante? Entonces aquí vamos a escribir ese significado. Espero que esta imagen te ayude a ilustrar en tu mente, ¿cierto? Porque a continuación, mira que dice a continuación, dibuja una garita. Entonces ahora yo quiero que aquí dibujes una garita. Si tú deseas, puedes imaginarte la garita del cuento, ¿cierto? ¿Cómo sería esa garita en ese portón? Ese portón de mármol, ¿cierto?
Entonces tú lo puedes dibujar aquí si lo deseas, o puedes dibujar otro que ya has visto, como por ejemplo el de nuestro hospital San Sebastián de Necoclí, ¿cierto? Aquí vemos la garita. Vamos a continuar. Ahora lea la siguiente expresión. Si se da cuenta, es el mismo párrafo. Entonces vamos nuevamente a nuestro texto, pero esta vez vamos a subrayar esta expresión. Avistaron un portón magnífico. Entonces vamos a colocar ahora subrayada las palabras o la frase avistaron un portón magnífico. Y miramos qué nos pregunta. En la imagen se resalta la expresión avistaron un portón magnífico. Partiendo de la clave del contexto, ¿a qué hace referencia la palabra avistaron? Entonces mire ahora, entonces usted va a decirme aquí en esta expresión y dentro del contexto de este párrafo, avistaron un portón magnífico. ¿Qué quiere decir la palabra avistaron? En esta sí te voy a dejar a ti solito para que usted me escriba aquí el significado de esa palabra. No tienes que buscar significado en diccionario. Tienes que analizar el contexto para que tú me des ese significado. Continuamos ahora con preguntas inferenciales. Dice, a continuación deberás responder en tu cuaderno de español las siguientes preguntas de inferencia. Primera pregunta, me las escribes por favor en el cuaderno. ¿Por qué creen que el hombre no quiso abandonar a sus animales? ¿Por qué creen que el hombre no quiso abandonar a sus animales? Comenta. En estas preguntas voy a tratar de ayudarte menos en el sentido de que quiero que seas tú mismo el que argumente, el que encuentre la respuesta. Listo. Segunda pregunta. ¿Qué representan los animales para él? Argumenta nuevamente. ¿Qué son los animales para este hombre? ¿Serán simplemente mascotas? ¿O serán que son más que unas mascotas? ¿Qué son para él? Te voy a dejar entonces para que escribas la pregunta en el cuaderno y des tu respuesta bien argumentada. Pregunta 3. ¿Se puede afirmar que el hombre del cuento es un ejemplo de buen amigo? ¿Por qué? Entonces analicemos todo lo que hace este hombre y miremos entonces si esta persona es un buen amigo o no. Y vamos a decir, yo considero que es un buen amigo porque en el cuento se evidencia que él hace esto y argumentas todo. Y si consideras que no es un buen amigo, entonces di también por qué crees que no es un buen amigo. 4. Escribe un texto. Aquí van a escribir un texto. Y yo quiero que ese texto no sean unas cuantas palabras. Estamos hablando de que vas a escribirme un texto de 2 o 3 parrafitos. Listo. Vamos a leer el punto 4 entonces. Escribe un texto en tu cuaderno donde argumentes la importancia del compañerismo y la lealtad entre los amigos. Destaque el valor de crear lazos fuertes y solidarios para enfrentar los momentos difíciles de la amistad. Entonces vamos a interpretar esto. Vas a escribirme un texto, ya dije que no cortico, ¿cierto? 2, 3 parrafitos en tu cuaderno, ¿cierto? Ahí, ¿qué vamos a hacer en ese texto? Vas a decirme, vas a argumentar la importancia del compañerismo. ¿Por qué es bueno tener compañeros, ¿cierto? O vivir el compañerismo dentro de esa amistad. ¿Por qué es necesaria la lealtad? ¿Cierto? Ser leal con los amigos. ¿Por qué el valor de crear lazos fuertes? ¿Cierto? Solidarios. ¿Por qué es importante esos lazos fuertes de solidaridad? Para poder pasar los momentos difíciles de la vida. Entonces quiero que todo eso me lo argumentes, me lo escribas en esos párrafos, listo, en ese texto. Por último tenemos el punto 5 que dice escribe la definición de la palabra amistad. Anteriormente ya yo te había solicitado que me escribieras la definición de la palabra amistad. Bueno, vas a tomar esa misma definición, pero ahora le vas a agregar más cositas de lo que has aprendido hasta este momento sobre la amistad.
argumenta más, ¿cierto? Escríbele más cositas y me completas aún más la definición de amistad y me la escribes nuevamente aquí. ¿Listo? Vamos entonces a ver este punto de transversalización con ética. Vamos entonces buscamos ahora el cuaderno de ética y dice, escribe en el cuaderno de ética las siguientes preguntas y respóndelas. Entonces, tenemos, reflexione sobre la lealtad entre los amigos. Miren el valor entonces de la lealtad. Vamos a escribir entonces estas preguntas en el cuaderno de ética y empezamos a responderla. 1. ¿Qué significa ser leal? Argumenta. Decir que usted me dice el significado de ser leal. Listo, completico, me tiene que argumentar eso. ¿Qué significa la lealtad para usted? 2. ¿En qué tipo de acciones demostramos lealtad hacia los amigos y amigas? Comenta. Entonces yo voy a pensar en acciones que yo he realizado, cosas que tú has realizado y las cuales consideras que ahí fuiste leal. Aquí te puedes ayudar con un familiar o con un diccionario de buscar ahora sí el significado de la palabra lealtad para que te des cuenta entonces si tú has sido leal en algunas acciones, ¿cierto? Y vas entonces a decir cuáles son esas acciones, qué tipo de acciones y me las vas a enumerar en el punto 2 como respuesta del punto 2. Punto 3. ¿En qué momento has sentido la solidaridad de tus amigos? Si lo crees necesario, también buscas el significado de la palabra solidaridad para que puedas responder mejor esta pregunta. Entonces, ¿en qué momento has sentido la solidaridad de tus amigos? ¿Cuándo tus amigos han sido solidarios, en otras palabras? Entonces vas a decir ese momento en que tus amigos fueron o en el que algún amigo fue solidario contigo y vas a decir cómo te sentiste. Ahí lo vas a escribir, listo. Recuerda, buena ortografía, buena redacción. Pídele a un familiar que te revise antes de enviarme tu tarea a través del grupo. Entonces es necesario que alguien te acompañe, te supervise, que escribas bien con letras claras. Punto 4. ¿Cuándo has sido tú solidario con un amigo o amiga? Entonces ahorita piensa entonces si has sido solidario, cuándo fuiste solidario, ¿cierto? ¿Qué hiciste que fuiste solidario en ese momento? Punto 5. ¿Por qué crees que es importante ser leal y solidario con el otro? Entonces estamos resaltando aquí dos valores, lealtad y solidaridad. Y me vas a decir por qué son importantes estos dos valores con las demás personas, ¿cierto? O en una relación de amistad. Bien, vamos a dejar este video hasta aquí y continuamos en el siguiente video con el reto 2.